Desde que le había tocado el rayo, su vida había cambiado. Pero aceptar el cambio para él fue difícil. Don Marcelino fue uno de los mejores curanderos, que hasta de Bolivia venían a hacerse curar. Pero eso solo nosotros lo sabemos. A los 20 años se hizo sicuris. En esos tiempos tan difíciles para hacerlo. Y ese día se levantó como todos los días a las 5 de la mañana para ir al seso. Y se quedó ahí, durmiendo, con el sonido del viento, al ritmo del sicuris. ¡Marcelino! ¡Presente! ¡Marcelino! ¡Presente! En los tiempos de sequía, cuando no había la lluvia, en nuestras chacras y en nuestra comunidad pasábamos por crisis. Nunca recibíamos ayuda de las autoridades. A pesar de eso, yo, don Marcelino, trataba de ser feliz, tocando mi sicuri. Mi compadre Francisco Buenos días, compadre don Marcelino. ¿Cómo está usted, compadrito? ¿Todo bien nomás, compadre? Sí, pues, compadrito, un poquito mal del pie, pero ahí haciéndome chaquerita. En la mañana me mire de tocar del alferado del compadre don Froilán. Las cosas están difíciles, compadre. El clima está cambiando mucho. Pero esperemos, pues, compadre, que mejore la situación. Sí, pues, compadrito, mi familia también ya se ha ido para Arequipa. Que acá les va mal y que quieren un mejor futuro. Ay, compadre, mi hija Juliana también se quiere ir, que ya está cansada de levantarse temprano a las 5 de la mañana y estar detrás del ganado. Ya no quiere ir a la chacra ya.
quiere llevar a mi nieto César. Pero bueno, pues compadre, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Pero bueno, pues compadrito, vamos a tocar al alferado del compadre Don Froilán. ¿Qué estamos haciendo acá? Hasta luego, compadre Don Francisco. Mi hija Juliana y mi nieto César se querían irse para la ciudad. Y yo era un viejo de 70 años. Ay, ¿qué iba a ser de mí? César, es difícil lo que te voy a decir. Pero tenemos que irnos de acá. Aquí no nos espera ningún futuro. Tú tienes que ser un ingeniero, un abogado o un doctor. Y aquí no vas a conseguir nada de eso. Es por eso que nos tenemos que ir a buscar un mejor futuro. ¿Cómo que nos vamos a ir, mamá? Yo estoy acabando el colegio y quiero estudiar agronomía para poder trabajar en la chacra. Y también quiero ser sicuri como mi abuelo, mamá. ¿Qué te pasa, César? El sicuri no se come. Además, eso te lleva a la perdición. Está bien que te guste la música, pero eso ya no es nada. Mamá, si nos vamos a ir, que mi abuelo también se venga con nosotros. Dile que se venga mi abuelo. César, tu abuelo se ha acostumbrado a estar acá. Si le digo que se venga, estoy segura que nos va a decir que no. Además, tu abuelo se ha acostumbrado a vivir a la miseria y no va a querer venir con nosotros. Pero mamá, dile que se venga con nosotros. Donde vayamos, lo podemos cuidar a mi abuelo y estoy seguro que va a estar bien. Y además, también puede curar a la gente. Pero que no se quede solo, mamá. Y también vamos a poder tocar sicuris con mi abuelo cuando queramos. Está bien, César, le voy a decir. Pero recuerda que ya tienes 17 años y no es bueno que te aferres a tu abuelo. Papá, desde hace ya bastante tiempo estamos pensando y tenemos que tomar una decisión. Aquí no nos espera ningún futuro. Y César tiene que ser un profesional. Y aquí no va a conseguir nada de eso. Además, ayer de tanto frío que hacía, la vaca Nélida se ha muerto. Y ni siquiera hemos podido salvarla.
A las autoridades ni siquiera les interesa lo que pasa en nuestra comunidad. Pero ¿cómo, hijita? ¿Cómo que nos vamos a ir? Pero tienes razón, pues. Supongo que nos vamos a ir acá cerquita nomás, a Huancané. No, papá, ahí será lo mismo. Si queremos cambiar nuestra situación, tenemos que irnos mucho más lejos. Arequipa, papá. Mi tía Agripina, hace 5 años que se ha ido para Arequipa y dice que le va mejor. Que ahí hay escuelas, papá, grandes escuelas, y también hay hospitales. Y hay hartos carros. Y también dice que se puede viajar en avión. En Arequipa, papá, en Arequipa vamos a mejorar nuestra situación. Ahí tenemos que irnos. Ay, hijita, pero ¿por qué tan lejos? ¿Qué va a ser de mí? Yo estoy acostumbrado acá. Y además, ¿qué va a ser de la gente de acá de mi pueblo? ¿Quién los va a curar? Pero papá, César y yo también te necesitamos. Y también en allá va a haber gente que lo puedas curar. Vamos, papá. Vamos, para no estar solos. Yo tenía que tomar una decisión. Y pues me fui a despedir de mis compadres. Hice mis maletas. Buenos días, compadre don Francisco. Vengo a informarle que me voy a ir para Arequipa. Después de la muerte de mi yerno, para mi hija ha sido difícil la situación. Por eso tengo que apoyarlos. Tengo que estar con ellos, compadrito. ¿Cómo que se va a ir, compadre? ¿Y qué va a hacer de nosotros acá? ¿Quién nos va a curar ahora, pues, compadrito? Pero está bien, compadre, pues, si usted ha tomado esa decisión, la tendremos que respetar. Supongo que va a venir a visitarnos, compadre. No se va a ir así nomás. Vendrá a visitarnos de vez en cuando. Ya, compadrito, hasta luego. Que le vaya bien nomás, compadre. Hasta luego, compadrito. Gracias. Claro, pues, compadre. ¿Cómo no voy a venir a visitarlos?
yo les voy a venir a visitar. Gracias, compadrito. Entonces, emprendí mi viaje hacia Arequipa. Llegamos a Arequipa, nos instalamos en la casa de la tía Agripina. Ay. Yo le dije a mi hijita que quería comprar unas gallinitas o unos coicitos para poder distraerme o hacer algo, o de repente también poder barrer en la casa. Pero a mi hija no le gustaba esa idea. ¿Cómo que vas a comprar unos animales, papá? ¿Qué es lo que tienes? Ya te he dicho que tenemos que olvidar todo lo que hacíamos allá en el campo y acostumbrarnos acá a lo que hacemos en la ciudad. Además, César desde mañana tiene que ir a la academia y sus animales le van a molestar. Así que nada de animales, papá. Ya. Yo estaba muy triste. A mi hija Juliana no le gustaban que compre animalitos. Me ponía a extrañar a mi pueblo. Ay, cómo quisiera estar ahorita en mi tierra. Tocando mi sicuri con mis compadres. Extraño mi pueblo, mis costumbres. Recuerdo esa cancioncita que me gustaba. Caluyo. Caluyo, rincón huraño, donde el pajonal ruge, donde el hielo quema. Caluyo, rincón huraño, donde el pajonal ruge, donde el hielo quema. Caluyo, rincón huraño, donde el pajonal ruge, donde el hielo quema. Donde los frondosos colis como vigías contemplan las emociones de mi alma. Donde los frondosos colis como vigías contemplan las emociones de mi alma. Ay, 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 negra, las emociones de mi alma. Ay, 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 negra, las
las emociones de mi alma. Cuando mi nieto venía de la academia, él venía corriendito. Papá grande, buenas tardes. ¿Cómo estás, papá? Acabo de llegar de la academia, ¿sabes? Arequipa es muy bonita y grande. ¿Pero por qué estás triste, papá? ¿Sabes? He venido para tocar contigo. Toquemos, papá. No te pongas triste. Toma, toquemos. Ay, niñucha. Es que extraño a mi pueblo. Por eso estoy así. No me acostumbro aquí, en la ciudad. Pero está bien, pues. Toquemos. ¿Cómo era esa cancioncita que te gustaba? Ah, Raida. Toquemos, niñocha. Mi nieto me contentaba cuando yo me ponía triste. Me dijo también que me vaya a caminar para que no esté aburrido ahí sin hacer nada en la casa. Me dijo que vaya al Avelino. Entonces agarré mi chospita. Y también quería ir a comprar unas hierbitas. Porque mi nietito estaba un poquito mal. Cuando salí, hasta había harto carro. Y mucho humo. Disculpe, señor. Claro, para tomar para Avelino. En la esquina, señor, carros verdes. Hay carros verdes. Avelino, terminal terrestre. Sube. Asiento reservado, por favor. No había asiento. Tenía que ir ahí colgado en el carro. Los que bajan, Avelino. Avelino, baja. Baja. Ay, cóbrese. Baja. Entonces, rapidito, me puse a hacer mis compras. Me fui a comprar todas mis hierbitas que necesitaba para mi nietito. No
No me había dado cuenta la hora. Ya era tarde. Hay carro ahora para regresar con honor de Ciudad de Dios. De tomar el pelo. Disculpe, señor Carro, para con honor de Ciudad de Dios. Los Ángeles, Ciudad de Dios, señor. Ángeles ahora. Ciudad de Dios, Cono Norte. Sube. Sube. Asiento reservado, por favor. Para mi regreso tampoco había asiento. Los que bajan, Ciudad de Dios. Baja, señor, Ciudad de Dios. Baja. Baja. Pobres. Baja. Llegué a la casa cansado, pero estaba alegre de haber caminado. Mamá, tengo mucho frío, fiebre. Ya estoy 2 semanas así, no se me pasa. Ay, Cecita, ¿qué vamos a hacer? Te hemos llevado al hospital y no te han encontrado nada. Los doctores no encuentran lo que tienes, Cecita. Ay, César, ¿qué voy a hacer? Mamá, de repente mi abuelo puede curarme. Sí, Cecita, tu abuelito quiere curarte, pero tengo miedo de lo que te vaya a pasar. Aquí tenemos que hacer caso a lo que dice la medicina, lo que dice la ciencia. Déjalo, mamá, que entre. Que entre. Está bien, Cecita. Le voy a decir que pase. Papá, puedes pasar. A ver, Juliana. Esto le voy a pasar a mi tía. Aquí están las hierbitas que he traído de la Belén. Siempre he hecho esto en nuestra comunidad. Mañana se va a poner bien mi Cecita. Inhala, bajito. Ya está, papá. Ay, abrígate. Tienes que abrigarte. Mañana vas a estar mejor. Papá, ¿qué le has hecho a César? César no se está recuperando. Yo te he dicho bien claro que acá tenemos que hacer caso a lo que dice la medicina. Y tú terco le has pasado con tus hierbas. Y se ha empeorado César. ¿Qué quieres que haga, Juliana? Yo también quiero que mi nieto se recupere. No le he hecho con mala intención. Además, siempre he hecho eso en la comunidad. Pero papá, yo te he dicho que no le hagas eso a César. Acá tenemos que hacer caso a lo que dice la medicina. Que no se recupere nomás, pues, César. Anda, juega igual que ya, Juliana. Yo estaba triste. Mi nieto no se recuperaba. No sé qué estaba haciendo mal. Madre Tierra, Pachamama. Extraño mi pueblo. De repente es eso. Eso debe ser. Voy a ir a pedir a los sapos a mi tierra para que mi nieto se pueda recuperar. Ay, por otra parte también voy a regresar a mi tierra. Ay. Mis cosas. Entonces, aliste mis cosas para regresar a mi pueblo.
¿Cómo está usted, compadrito? ¡Compadre don Marcelino! ¡Qué alegría de verlo, compadre! Ya lo estábamos extrañando acá, pues, compadre, con la comunidad. Justo ahorita, el compadre don Agustín está, pues, de alferado, de acá, de la mamacita, de la patroncita. Vamos, compadrito, vamos a tocar. Ay, compadrito, vamos, pues, que estamos perdiendo tiempo. Ay. Cuando llegamos ahí donde estaban haciendo toda la serenata, me dieron un saludo que me reconfortó. Agradecemos la llegada del maestro Marcelino, que con mucha humildad y sinceridad apoya a su pueblo, siempre revalorando nuestras costumbres y tradiciones. Por ello pedimos una diana para el maestro Marcelino. Muchas gracias a todos acá, mis hermanos, mi pueblo querido. Una alegría también de verlos a todos ustedes. Y más aún estar aquí, en mi tierra querida. Pero bueno, no sigamos hablando y que continúe la fiesta. Me sentí alegre de haber regresado a mi pueblo. Al día siguiente, acomodé pues las cosas en la casa. Para poder ir al cerro a recoger mis hierbitas. Mi nieto César ya se había recuperado ya. Era eso pues, que tenía que venir acá. Y ahora tengo que ir a agradecer a los sapos. Antes que caigan los rayos del sol. Ya está listo. Quería ir a reflexionar sobre la vida. El sicuri y la muerte que ya la presentía. ¿Dónde está mi bastón? Ay.
mientras subía, mis piernas no me podían sostener. Mi corazón se empezó a agitar. Pero sentía la satisfacción de llegar a mi tierra querida. La hermana muerte estaba tan cerca. Gracias a todos por haberme querido. Y yo me quedé ahí durmiendo para siempre, con el sonido del viento, al ritmo del cicoy. Marcelino, tú que eras un hombre valeroso, te tuviste que ir, a pesar de no estar en tu tierra amada. La tierra llama, dijo algún día, y la tierra lo llamó. A pesar que tú no querías estar allí, te fuiste de Arequipa, de un momento a otro, te subiste al cerro, solo, caminando. A pesar que la muerte te acompañaba, te acompañaba. Ya creo que tú lo presentías, afuera, que tú lo presentías. En la caminata, tu corazón sucumbió. Y la soledad y la satisfacción de morir en tu tierra amada. Hasta siempre, papá grande Marcelino. ¡Marcelino! ¡Presente! ¡Marcelino! ¡Presente! ¡Marcelino! ¡Presente!
queríamos agradecerles a todos ustedes. Nosotros somos un grupo de sicuris que se llama Sicuri Amautas. Nosotros hemos nacido acá en Arequipa, específicamente en la UNSA, pero luego nuestros tentáculos se han extendido. Quiero agradecer a todos los presentes el día de hoy, a mis compañeros, compañeras de la universidad, de la danza, de la pandilla, del sicuri, a mis profesores también, que no sé dónde estarán, pero deben estar por ahí. Y quiero agradecer también, quiero un fuerte voto de aplauso, por favor, para mi amigo Paul. Y un fuerte aplauso, por favor, para todos mis compañeros también que pertenecen al grupo de Sicuri Amautas. Esta obra nosotros la hemos escrito justamente de las muchas historias que ocurren en el sicuri, ¿no? Hay infinidad de historias que existen en el sicuri, en la danza, en todo tipo de actividades, y uno tiene que darse el tiempo también de escuchar a las demás personas para quedarse con eso, ¿no? Este es algo de algo que yo escuché y quisimos plasmarlo, ¿no? ¿Por qué no hacer algo también interesante? ¿Por qué no llevar el sicuri también a lo que es el teatro, a otras manifestaciones artísticas? Y esperemos que se siga dando esta forma de hacer música, de hacer teatro. Nosotros hemos querido plasmar también aquí lo que el sicuri significa para todos nosotros, ¿no? Ya me están llamando, creo. Pero no les voy a hacer caso. Para nosotros el sicuri fundamentalmente también hemos perdido esa cuestión de conversar y hablar con la naturaleza, ¿no? La música, la danza, justamente se ha hecho para ello. Y ahora en estos tiempos la música y la danza no tiene otras alternativas. Es por eso que aparece, después desaparece y no tiene una continuidad. En el sicuri nosotros queremos plasmar eso y queremos que también la gente que está acá lo sepa, ¿no? Como muchos de nosotros hemos vivido y hemos pasado también, seguramente nuestros abuelos, nuestros papás o nosotros mismos hemos pasado este tipo de situaciones, ¿no? Entonces nosotros hemos querido plasmar esto. Espero que les haya gustado y vamos a continuar porque son muchas historias del sicuri. Y por favor, ciérrame la puerta, nadie va a salir. Nosotros somos un grupo que se autogestiona. Nosotros somos un grupo que estamos comprándonos cañas. No tenemos una base en Saturno, en Huancané o en otros sitios. Nosotros somos un grupo de acá. Entonces nosotros nos autogestionamos. Queremos comprarnos más cañitas, queremos comprarnos más bombos y más ponchos, chullos, todo ello, todo lo que involucra el sicuri, y que también para ello puedan aportarnos ustedes, ¿no? Por eso mi compañero va a estar con su sombrerito. Por favor, espero que se llene el sombrero, si no, no salen. Ya, muchas gracias a todos ustedes y los esperamos también. Nos vamos a tocar seguramente afuera, ¿no? Afuera para hacer una pequeña retreta con todos ustedes. Hay muchos amigos que son acá sicuris, también se pueden unir a la retreta, por supuesto. Y también, chicos, los esperamos este 14 de agosto. Nosotros vamos a salir como Sicuri Amautas. De repente no para que ustedes estén con las bailarinas o para que toquen, ¿no? Sino para hacer también un poco de chongo, como diríamos, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer justamente es eso, entrar a la plaza y bailar, festejar, pues, que es el día de Arequipa. Entonces los esperamos el 14 de agosto y sin más, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por venir. Gracias.